Buenos días, mis hermanos, un gozo poderles ver esta mañana. Vivimos una época en la cual cada uno de nosotros se nos pueden olvidar cualquier cosa, inclusive hasta los zapatos, pero lo que no se nos olvida son los celulares, ¿verdad? Se te olvidó, hermosa, bueno. Hace algunos días, hace algunas semanas, por ahí en las redes sociales, en las noticias, circuló este famoso video donde un CEO, un líder de una compañía bastante importante en California, fue descubierto en una infidelidad. Estaba en un concierto y la cámara se dirigió a ellos y pues obviamente fueron atrapados o cachados, como diríamos en nuestro país. Pero no, me llamó la atención no tanto la pareja, me llamó la atención la persona que estaba al lado de ellos, una señorita con una sonrisa riéndose, ¿no? Y me ponía a pensar hasta dónde hemos llegado, que el pecado, la maldad nos da risa, nos mofamos. Muchas veces me ha tocado ver también, inclusive en vivo, cuando gente que tiene algún accidente, lo primero que hace la gente a su alrededor es tomar el teléfono. ¿Y qué hacen? Tomarle foto o grabar el video, sin antes rápido ir a ver qué le sucede a la persona que está herida. De esa misma manera, mis hermanos, espero que no sea el caso en nosotros, no del celular, no de a lo mejor de alguna otra circunstancia, sino principalmente cuando nosotros vemos a nuestro hermano caído, a nuestro hermano que está en pecado. ¿Cuál es nuestra actitud hacia con él? ¿Risa? ¿Inmediatamente agarramos el teléfono para textear a alguien? ¿Cuál es nuestra reacción? En el pasaje que vamos a ver esta mañana, mis hermanos, el apóstol Juan, dentro de muchas otras cosas que también vamos a ver en esta mañana, nos dice qué actitud debemos de tomar y qué hacer cuando nuestro hermano ha caído en pecado. Les voy a invitar, por favor, mis hermanos, que abran sus Biblias ahí en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a continuar precisamente leyendo este capítulo. Vamos a estudiarlo esta mañana. Les voy a invitar que me sigan con sus ojos. Voy a dar lectura del versículo 13 al versículo 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra de nuestro Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Oremos, hermanos. Padre, alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias te damos por esta bendición tan grande que nos das de poder estar reunido tu pueblo, tu iglesia, para poder venir delante de ti y poder estudiar juntos tu palabra, poder escuchar tu voz a través de ella. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, dándonos el discernimiento correcto y el entendimiento asimismo de tu palabra esta mañana. Dejamos este tiempo en tus manos, lo pedimos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues Juan precisamente está preocupado por el estado de las iglesias en las cuales él ha escrito esta carta, estas iglesias que se encontraban en Asia Menor, sabiendo de antemano que esas iglesias estaban atravesando una crisis, esa crisis de las cuales habían llegado hombres, falsos maestros, falsos hermanos, a poder y a enseñar doctrinas falsas, negando que Jesús era el Hijo de Dios, negando que Dios se había encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, negando asimismo de que el hombre podía llegar a no pecar. Y justamente es por eso que Juan extiende estas palabras de exhortación, no solamente también de exhortación, sino también de ánimo para que la iglesia recuerde quién es Jesús.
Ahora, mis hermanos, en este pasaje vamos a ver cómo el apóstol Juan nos enseña qué hacer justamente cuando un hermano, una hermana en la fe ha caído en pecado. Es clara la palabra aquí en estos versículos. Justamente ustedes siguiéndome esta mañana en los pasajes, es claro que la indicación que Juan da es orar por ellos. Pero antes que nada, también Juan nos recuerda una verdad esencial. Y esa verdad esencial, que va a ser la idea de nuestro sermón esta mañana, es cómo Dios escucha las oraciones de su pueblo cuando se hacen conforme a su voluntad. Y miren, mis hermanos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de nuestro Señor, primeramente nosotros debemos tener la confianza de que al orar Él nos escucha y de esa misma manera en su voluntad nos responde. Y es así el pasaje que inicia en esta mañana diciendo el apóstol Juan en este versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mis hermanos, Juan está diciendo aquí que los creyentes pueden tener esa seguridad, esa confianza. Inclusive esta palabra que vemos aquí de confianza en el griego se traduce más que nada como seguridad. Y es esa seguridad, mis hermanos, que nosotros tenemos cuando nos acercamos a Él. Justamente esta mañana nuestro hermano Poncho creo que había algunos hermanos, no habían llegado todos en la oración, pero me compartía, hermano, me siento preocupado por mi hermana, pero también con mucha confianza, porque estoy orando, estoy dejando la vida y la salud de mi hermana en las manos de nuestro Señor. Y es justamente lo que en este pasaje el apóstol Juan nos recuerda, la seguridad que nosotros tenemos cuando oramos al Señor. Es una verdad que nos recuerda precisamente también las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Justamente horas antes de que fuera a la cruz, nuestro Señor Jesucristo, estando esa noche allí en esta última cena con sus apóstoles, les recuerda, les da seguridad, les da ánimo. En este texto de Juan 16, diciendo así, dice nuestro Señor Jesucristo, minutos antes de su crucifixión, horas antes de su crucifixión, diciendo: de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos la seguridad de que Dios, al llevar nuestras peticiones delante de Él, escuchará nuestras oraciones. Pero también aquí en este pasaje, mis hermanos, hay una afirmación. O sea, vemos que es una confianza, es una seguridad que tenemos en Él, pero también hay una condición. En esa condición que nosotros vamos a entender y saber si el Padre nos escucha, la encontramos justamente también en este versículo 14. Dice ahí el versículo 14: ustedes tienen esa seguridad, les está diciendo Juan a su iglesia, que nosotros, dejando estas peticiones en Él, si pedimos, lo vemos aquí, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A lo largo de la vida cristiana, mis hermanos, inclusive, y creo que a cada uno de nosotros, los que tenemos independientemente, no sé, un mes, 10 años, 50 años en la vida cristiana, nosotros muchas veces nos podemos preguntar: ¿realmente estoy orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces no hemos pensado en eso? ¿Y cuál es, o más bien, qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? La palabra aquí nos da precisamente muchas pistas de cómo podemos saber si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y más que nada, independientemente de si son pistas, nos está dando la indicación, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y es que en el contexto de este pasaje, mis hermanos, que estamos estudiando,
El apóstol Juan nos va a dar un ejemplo específico de saber si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, que es específicamente en los versículos 16 y 17. Pero antes, mis hermanos, de llegar ahí, quiero poner estos ejemplos a la luz de la palabra, cómo la misma palabra nos ofrece esos principios claros que nos ayudan a entender cómo orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso es bien importante, mis hermanos, porque muchas veces inclusive no sabemos si realmente estamos pidiendo bien. No sabemos si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y me adelanto un poquito. Muchas veces no sabemos si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios porque no conocemos a Dios. No conocemos su palabra. No conocemos quién es Él. No conocemos cómo Él se ha revelado en su palabra. Es por eso la necesidad de que si nosotros queremos pedir conforme a la voluntad de Dios, y hablo más del conocimiento bíblico, en esto no significa de que no tengan el conocimiento de Dios en salvación, pero estoy hablando en específico con el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Un conocimiento teológico de Dios, sus atributos, cómo se ha revelado a través de su palabra. Y es que si nosotros no tenemos ese conocimiento de Dios, ¿cómo vamos a saber que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Así que esta mañana voy a pasar rápidamente un slide. En algunos a lo mejor me voy a detener un poco, pero es lo que la palabra del Señor nos está diciendo y nos indica y nos da ejemplos de cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, ora por lo que Dios ya mandó que oremos. Y es que lo ha mandado en su palabra, mis hermanos. El Señor, nuestro Dios, nos pide que oremos por nuestros enemigos. Orar por la sanidad de los hermanos. Gloria a Dios, tenemos, creo que ya al parecer, cerca de 2 años orando todos los domingos a las 10 de la mañana aquí en el local de la iglesia. Y qué bendición, qué gozo poder escuchar muchas veces estos testimonios, esta gratitud. Hermanos, gracias porque oraron por la sanación de mi pie, por la salud de mi mamá. Hemos visto cómo el Señor en su providencia, en su misericordia, en su fidelidad ha respondido la oración para las personas que están enfermos. Entonces, hermanos, si queremos saber cómo orar conforme a la voluntad de Dios, oremos por los enfermos. Asimismo, quiero terminar con esto, y esto es bien importante porque no vamos a saber orar si no, vuelvo a lo mismo, si no conocemos a Dios. Oremos, mis hermanos, por un conocimiento pleno de Dios. Si nosotros no tenemos ese conocimiento pleno de Dios, simplemente nuestras oraciones van a ser superficiales. Estaba hablando con un hermano esta semana. ¿Cuántas veces nada más oramos cuando tenemos una necesidad? Pero es por lo mismo de que no conocemos quién es Dios. No conocemos que Dios ha dado este medio de la oración para poder alabarle, para poder dirigirnos a Él, para poder exaltar quién es Él. Y es por eso que aquí Pablo, me encanta este pasaje, diciendo, él juntamente con sus colaboradores, diciéndole a esta iglesia de Colosas, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, mis hermanos. Realmente nuestra petición y en nuestra oración oramos para que seamos llenos del conocimiento de Dios, para que mi hermano, mi hermana sea lleno del conocimiento de Dios.
Ha sido una de mis oraciones los últimos 3 meses, al ver los jueves casi el salón lleno del estudio bíblico y saber que estamos conociendo a Dios a través de su palabra, estudiando los atributos, estudiando, por ejemplo, ahorita la parte soberana de Dios en la salvación. Hermanos, es un gozo poder llenarnos del conocimiento bíblico para que de esta manera sepamos a qué Dios nos estamos dirigiendo cuando oramos. Un Dios soberano, un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso. Y es por eso que si nosotros queremos orar conforme a la voluntad de Dios, debemos de orar. No solamente que el Señor nos siga dando este conocimiento, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y sabiduría e inteligencia espiritual por mí, sino también por mi hermano. Entonces, mis hermanos, cuando oramos por lo que Dios dice en su palabra, como lo hemos visto en este momento, podemos tener plena confianza que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros oramos por lo que Dios dice en su palabra, entonces, mis hermanos, tenemos plena seguridad que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Vemos algunos otros ejemplos bíblicos de cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y vemos aquí a hombres piadosos en las Escrituras como Pablo, David y la misma iglesia primitiva. Pablo oraba ¿por quién? Por la salvación de su pueblo. Ahí si no mal recuerdo, ahí en Romanos capítulo 10 inicia esta parte escribiéndole a los hermanos en Roma diciendo: oro por la salvación de mi pueblo, oro por la salvación de ellos. ¿Cuántas veces oramos por la salvación? Bueno, gracias a Dios creo que estamos orando, últimamente hemos estado orando por la salvación no solamente de nuestros familiares, sino también, inclusive también en que en nuestros países se pueda seguir proclamando el Evangelio. Pero vemos ese ejemplo de hombres piadosos de cómo oraron conforme a la voluntad de Dios, orando por la salvación de su pueblo. David oraba pidiendo perdón cuando él pecó. Recordando 1 de Juan capítulo 1, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. En la manera en que nosotros podemos confesar nuestro pecado es poder acercarnos a Dios en oración, confesar nuestro pecado y arrepentirnos de ese pecado. Asimismo, encontramos ese ejemplo en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Justamente semanas después de que nuestro Dios Espíritu Santo llegó en esa fiesta del Pentecostés, más de 3,000 personas se convirtieron a Cristo, y de las primeras cosas que vemos ahí en la iglesia, que esta iglesia oraba por valor para predicar, por ese denuedo que necesitaban, esa valentía para poder predicar las buenas nuevas del Evangelio. Oramos por ello, oramos que como iglesia podamos ser valientes a compartir el Evangelio. Estamos rodeados de tiendas latinas. El viernes pasado fui con mi familia y mucha gente en español. No necesitamos saber inglés para compartir el Evangelio. Vamos a cualquier tienda latina y hay gente que habla nuestro idioma. Estamos orando para que el Señor me dé de nuevo valor para predicar el Evangelio, hermanos. Otro punto de cómo cómo orar conforme a la voluntad de Dios, lo vemos en esta parte que debemos de orar con la motivación correcta. Dice ahí Santiago capítulo 4, versículo 3: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, Dios no responde oraciones centradas en el ego, en orgullo o simplemente por placer personal. ¿Cuántas veces no oramos por eso? El Señor no me dice ahí en su palabra que ore por una casa de 5 recámaras. He escuchado varias veces, principalmente cuando se acerca el Mundial de Fútbol. Una vez escuché eso: hermano, ¿no podemos orar por la selección? Pide perdón y le dije: ve, hermano, ve a otro lugar, hermano. Hermanos, ¿cuántas veces no oramos de esa mala manera, pidiendo por nuestros intereses personales, por nuestros egos? Cuando oremos, mis hermanos, nuestra motivación siempre debe de ser para glorificar a Dios y no para satisfacer nuestros deseos carnales o mundanos, hermanos. Por último, mis hermanos, para orar conforme a la voluntad de Dios,
Qué bello esa parte. Depende del Espíritu de Dios en la oración. Esta es una maravillosa verdad, mis hermanos. Hay momentos en que ni siquiera sabemos cómo orar. Pero justamente este pasaje de Romanos, capítulo 8, 26, 27, nos consuela y nos da mucho consuelo en esos momentos que ni siquiera sabemos cómo orar. Dice así el apóstol Pablo ahí en Romanos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria a Dios, mis hermanos. Esta parte de poder decir tenemos la ayuda de Dios Espíritu Santo en la oración. Hermanos, tenemos el consuelo de saber que Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, está realmente intercediendo a sí mismo por nosotros para que pidamos que conforme a la voluntad de Dios. Qué Dios tan maravilloso tenemos, mis hermanos, que nos sostiene aún en la oración. Y si oramos de esta manera, como lo hemos visto en estos ejemplos, en los ejemplos bíblicos, en esta parte del entendimiento de saber que el Espíritu Santo aún nos sostiene en medio de la oración, si oramos de esa manera pidiendo alguna cosa conforme a la voluntad de Él, Él nos oye, mis hermanos, y como resultado Él responde, como lo vemos ahí en el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vemos aquí el resultado, ¿verdad? Dios oye y también responde. Hermanos y hermanas, amados, a veces oramos y pedimos por mucho tiempo. Pedimos algo, pero parece que no hay respuesta. Pero hermanos, hermanas, aún así debemos de estar confiando en que Dios ha escuchado nuestra petición si la hemos hecho conforme a su voluntad. Muchas veces nuestro Señor va a responder en su tiempo, que es perfecto, si pedimos conforme a su voluntad. Recordando esto, si pedimos conforme a su voluntad, tenemos lo que pedimos. Aunque muchas veces la respuesta sea todavía no o eso no. Pero confiemos en que el Señor escucha nuestras oraciones. Ahora, mis hermanos, llegamos al ejemplo específico que el apóstol Juan está dando aquí en este pasaje, sobre otro aspecto de lo que debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Y es precisamente a lo que estábamos hablando en la introducción de este mensaje, que debemos orar por el hermano o hermana que ha caído en pecado. Dice así, versículos 16 y 17: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Otro pasaje difícil. Es otro de los pasajes que le comentaba a mi esposa: oye, ayúdame, a ver, vamos a escudriñar aquí esta parte, porque estábamos estudiando y estaba reflexionando en esta parte juntamente también con algunos hermanos. Cuando revisamos las notas de este sermón, preguntábamos: ¿y qué significa el pecado que lleva a la muerte? Creo que nos va a ayudar mucho a entender cuál es el pecado que lleva a la muerte, entendiendo bien lo que tenemos en estos últimos meses estudiando Primera de Juan, mis hermanos. Si nosotros recordamos prontamente los primeros 5, bueno, inclusive el mismo capítulo 5, de cómo va desarrollando Juan, diciendo, por ejemplo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero haciendo el énfasis de qué, mis hermanos, diciendo, principalmente rechazando que Jesús, más bien que Dios, rechazando esto, que Dios había venido en carne a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Me llama mucho la atención esta parte también, hablando del pecado que lleva a la muerte. Juan en los primeros capítulos, si no mal recuerdo, es en el capítulo 2, donde menciona que habla de la vida eterna, pero también habla de la muerte. Aquellos que practican el pecado, hermanos. Es una de las señas de las cuales estas personas no tienen al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aparte de que han rechazado, negando que Dios vino en carne en la persona de Jesucristo, como lo vimos la semana pasada, están rechazando o rechazan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Recordando esta parte también en el versículo 12, la semana pasada, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, mis hermanos, este pecado que a la luz del contexto que estamos estudiando de Primera de Juan, ese pecado que lleva a muerte es negar la obra redentora. Y de esa misma manera nosotros sabemos, si estamos negando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, se está viviendo sin el Hijo y por tanto sin una vida eterna. Entonces podemos entender que este pecado que lleva a muerte es la persona que sigue bajo el dominio del maligno y no ha sido regenerada ni transformada por el Espíritu Santo al poder tener este tipo de creencias. Recordando también, diciendo Juan, siendo muy enfático acerca del testimonio que tanto el agua, la sangre y el Espíritu dan de que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos negaban esto, negaban que Jesús fuera Dios, negaban que Jesús llegó tanto en su espíritu como en su cuerpo a la cruz, porque recuerden que había esta creencia de que Jesús había llegado a la cruz pero ya sin el espíritu, sino simplemente era un hombre ahí normal X, pero sin que su espíritu realmente sufriera el castigo de la cruz. Ellos estaban negando esto, ellos negaban, inclusive Juan les llama allí mentirosos, ¿verdad? ¿Quién es ese mentiroso? El que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, viendo los contextos que Juan nos ha estado ayudando alrededor de esos 5 capítulos, nosotros podemos definir que ese es el pecado que lleva a la muerte. Negar que Jesús es el Hijo de Dios, negar que Dios vino en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto, mis hermanos, estas personas no tienen la vida eterna. Están muertos. Están envueltos en este pecado que lleva a la muerte. Ahora, ¿y qué es el pecado que no lleva a la muerte? Recuerden también en capítulo 1, unos decían, el hombre ya no puede pecar, ¿no? Eran los gnósticos, ¿no? De que el cuerpo podía hacer lo que bien le placiere, pero el espíritu se mantenía santo, ¿no? Y esta creencia que se había infiltrado ahí en las iglesias donde Juan había testificado de que Jesús era el Hijo de Dios, había podido llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente estaba diciendo eso. Sin embargo, no, decía, el que dice que no peca hace mentiroso aquí. A Dios, haciendo ese énfasis. Entonces, mis hermanos, teniendo eso en contexto, cualquier pecado que no lleva a muerte lo comete un creyente. Lo puede cometer un verdadero creyente. Y fíjense, no es un rechazo al evangelio, porque nosotros, inclusive Juan viene desglosando esta parte que les está dando seguridad a los hermanos. Ustedes tienen ¿qué? ¿Vida qué? Eterna, mis hermanos. Ustedes tienen vida eterna. Nunca dice allí vida temporal. Esa es la seguridad de nuestra salvación, hermanos, en que Dios nos ha dado vida eterna. Entonces, hay ese pecado que no lleva a la muerte, que es un pecado que comete cualquier creyente. En primer lugar, no es un rechazo al evangelio, sino es una lucha real contra el pecado que tiene el hermano o la hermana que ha caído, pero que va delante del Padre en oración, confiesa su pecado y por la gracia de Dios es perdonado y se arrepiente. ¿Y qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando este hermano cae? Cuando esta hermana cae en pecado.
Lo que nos está diciendo aquí Juan, que ese es el hermano o hermana por quien nosotros debemos orar. Y Juan asegura aquí, mis hermanos, si oramos por él, Dios le dará ¿qué? Vida. Dios le dará vida. Esto muestra el poder restaurador de la oración en la comunidad cristiana. Y lo decía al principio, muchas veces, ¿qué hacemos cuando vemos a nuestro hermano caer? Agarramos el celular y le enviamos el mensaje a otro hermano diciendo, mira, ¿quién crees que vi haciendo tal cosa? Es como, por ejemplo, si nosotros vemos a nuestro hermano en el mar, ahogándose, y tienes en tu mano la cuerda, una cuerda simplemente para lanzársela y poderlo salvar. Pero en la otra mano tienes el celular y el hermano está gritando, ¡auxilio, auxilio! Sí, tengo la cuerda y estoy a punto de aventársela, pero mejor primero déjame le aviso a alguien lo que le está pasando al hermano. Muchas veces reaccionamos así, hermanos, y es una lástima. Y Juan es precisamente lo que nos llama aquí. Orar por el hermano que ha caído en pecado. Orar por la hermana que ha caído en pecado. ¿Y por qué orar por creyentes que han pecado, mis hermanos? Porque el pecado sigue siendo peligroso, incluso para nosotros, los que en su gracia nuestro Señor ha puesto la fe para poder creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el pecado ya no nos quita la vida eterna, pero sí puede endurecer el corazón, romper la comunión, inclusive dañar el testimonio de la iglesia. Es por eso que debemos de orar por el hermano que ha caído en pecado. Y es bien fácil, hermanos, mirar el pecado del hermano y no mirar mi pecado. Estamos como el fariseo aquel que estaba orando al lado del publicano. Señor, gracias porque no soy como ese pecador. ¿Cuántas veces no actuamos así, hermanos? Pero aquí la palabra es bien clara. Juan es bien claro. Debemos orar por aquel hermano que ha caído. Debemos orar porque el pecado va a estar latente, la tentación va a estar latente, y ese pecado puede destruir nuestra comunión con el Padre, dañar nuestro testimonio y el testimonio también asimismo de la iglesia. Y sobre todo, mis hermanos, es obviamente contristar al Espíritu con nuestro pecado. Pero mis hermanos, cuando nosotros oramos por el hermano que ha caído, participamos en el plan de Dios para restaurarlos. El creyente verdadero no se quedará en el pecado, sino que por la gracia de Dios será levantado y este será llevado a arrepentimiento. No minimicemos el pecado, mis hermanos. Aunque tenemos vida eterna, amén, gloria a Dios, porque el Señor en su gracia nos ha dado la salvación por medio de esa fe preciosa a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí tenemos vida eterna, pero seguimos necesitando cada día la gracia que restaura a través de la oración en arrepentimiento. Y no solamente por uno mismo, sino también por el hermano. Así que, hermanos, este pasaje nos lleva a una vida de oración, yo creo que con más madura y con más entendimiento, con más discernimiento en cómo y por qué pedimos a nuestro Dios. ¿Estamos orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Nuestras oraciones realmente reflejan lo que Dios ha mandado en su palabra? Lo que vimos hace un momento en la misma parte de la palabra, con los testimonios de estos hermanos piadosos en la palabra, con las exhortaciones que tanto nuestro Señor Jesucristo como sus apóstoles dieron de por qué y cómo debemos orar. ¿O simplemente estamos centrándonos en nosotros mismos y no en la gloria hacia nuestro Dios? ¿Hay algún hermano o hermana que ha caído en pecado por quien deberías estar orando? Primero piensa en ti y después en esta pregunta. Hermanos, en vez de juzgar, chismear o retirarte de esa persona, acércate a Dios en oración
y pídele por su restauración. Por último, ¿reconoces el peligro del pecado incluso en tu propia vida como creyente? No ignores, hermano o hermana, tus tropiezos. Pide a Dios que te sostenga. Y algo que nos cuesta mucho, creo que muchas veces por el orgullo, pedir a otros hermanos que oren por nosotros, que oren por nuestro pecado. Y es que para eso estamos, mis hermanos. Estamos no para destrozarnos en chisme o en juicio. Estamos para poder amar al hermano, llevar consigo mismo la carga del hermano, amarle y orar por él. Así que, hermanos, creo que este pasaje nos recuerda primeramente la confianza preciosa que tenemos en la oración, que podemos llevar al Padre, sabiendo que Él nos escucha cuando oramos conforme a su voluntad. Hermanos, hermanas, Dios nos escucha. Dios escucha nuestras oraciones. Y Él es el mismo que restaura y que vivifica a su pueblo. Así que, hermanos, hermanas, oremos conforme a la voluntad de nuestro Señor. El Señor les bendiga, hermanos.